Capítulo 2. La sociedad adolescente a la deriva. Si fuerzo un poco la memoria y trato de pensar en mi relación con la política, debo retrotraerme a los 8 o 9 años. Quien por entonces era mi mejor amigo resultó ser hijo de una pareja de intelectuales comunistas. Alrededor de una vez por semana yo visitaba a mi amigo y con gran frecuencia me quedaba a dormir en su casa. Puedo recordar con bastante nitidez las cenas con su familia. Se hablaba de obreros, de burgueses, de partidos, de revoluciones y de historia. El dominio de la política se me hacía todavía muy extraño, muy propio de un mundo que aún no era el mío. Si deseo encontrar entre mis recuerdos la primera vez que la política se abrió ante mí como algo que impactaba mi vida, debo dar un salto a mi adolescencia. Yo tenía entre 14 y 15 años y concurría a un colegio con una orientación izquierdista manifiesta. Había elegido ir allí porque mis amigos estudiaban en ese lugar y no por su ideología oficial. Pero ello no era excusa para no encontrarme, un poco de repente, con cuestiones políticas por doquier, en todo tipo de clases. La política se convirtió rápidamente en una inquietud. Como desde los 13 años me había dado cuenta de que disfrutaba escribiendo, canalicé mi relación con la política a través de la pluma. Muchos canalizan esta relación con la militancia, sumándose a algún partido político, pero al hacerlo yo a través de la escritura, estaba condenado a tener que formarme políticamente para tener algo interesante que decir. Creo que esa fue una gran ventaja que me salvó de la masificación que describió Ortega y Gasset, a la que me remitiré más abajo. Leer y escribir sobre política y ciencias sociales se convirtieron para mí primero en un hobby, pero después muy pronto todos estos asuntos fueron configurando un sentido especial. De ellos empezaba a emanar lo que hoy advierto como un sentido de la vida. Inicialmente quise negar semejante relevancia estudiando ingeniería de sistemas. De otra manera, ¿de qué iba a vivir? La política y las ciencias sociales son muy lindas, pero ¿quién paga la cuenta? La informática, en cambio, era el futuro. Y no me iba nada mal con la computadora y los lenguajes de programación. De hecho, desde los 15 años ya trabajaba diseñando y programando sitios web. Así pasé 3 años estudiando ingeniería. Mientras tanto, di rienda suelta a mi afición escribiendo un libro sobre la década de los 70 en Argentina. Quien me impulsó a ello fue mi gran amigo y maestro Nicolás Márquez, a quien le estaré agradecido de por vida, precisamente por haber abierto esa puerta. Ese libro, Los mitos setentistas, fue publicado gracias a un sistema de preventa que organizamos con Nicolás. El interés que despertó en tanta gente puso de manifiesto para mí que esto de escribir iba dejando de ser un hobby. El sentido de la política en mi vida se terminó imponiendo a través de los libros. Todo esto se transformó en una fuerza tan cargada de sentido que me resultó incontrolable. Me vi entonces obligado a asumir que, si realmente iba a seguir con esto, necesitaba comprometerme con una formación sistemática. Nicolás una vez me planteó si yo quería ser un militante o un intelectual. Esa pregunta caló hondo en mí. Realmente yo quería ser algo así como un intelectual comprometido. Tenía que arriesgarme. Tenía entonces que dar el paso. Dejé ingeniería, empecé ciencia política. La decisión estuvo plagada de inseguridades y de dificultades económicas. Desechar una carrera en la que se lleva ya 3 años no es una cosa sencilla. Mirando hoy hacia atrás, me fascina pensar en aquella decisión. De no haberla tomado, hoy no estaría escribiendo esto. 1. Idiotismo. En la República de Platón puede leerse lo siguiente:
Y cuando el hijo sale a la calle, oye otras cosas por el estilo, y ve que los que en el Estado se ocupan de sus propios asuntos son llamados tontos y tenidos en poca estima, mientras que los que se ocupan de los asuntos de los otros son reverenciados y elogiados. La palabra griega que usa Platón para decir tontos es en realidad anoetos, que a menudo se traduce también como necios. Quienes solo saben ocuparse de lo suyo son tontos o necios porque no participan en la polis, porque no se enteran de lo que pasa. Anoetos significa precisamente no comprender, no percibir. A es un sufijo privativo. Noeo es percibir o comprender. El que no percibe o no comprende lo que pasa en el mundo que va más allá de su ombligo es un tonto. Existe una relación evidente entre esta palabra griega y el término idiotes. La raíz idio significa lo que es propio, mientras que el sufijo tes indica al agente. Por eso, idiotoi son aquellos que viven su vida privada sin mayor contacto con la realidad externa al estrecho espacio que habitan. Al carecer de los recursos intelectuales que le permitirán participar en el ágora y discutir de política con sus semejantes, el idiota griego queda condenado a mirarse el ombligo. De esta forma, los idiotes y los anoetos son prácticamente los mismos. La filósofa Hannah Arendt ha hecho patente esta relación. Ella encuentra que, para los griegos, la vida pasada en retraimiento con uno mismo, idión, al margen del mundo, es necia por definición. Si bien no traduce la palabra necio de su idioma original, vale recordar que la palabra griega correspondiente no es otra que anoetos. Así, la necedad y el idiotismo llevan consigo enormes costos. En primer lugar, la participación política era fuente de libertad para el griego, dado que en la polis se gestionaban los asuntos comunes. No participar en ella equivale a quedar al margen de las decisiones que condicionarán la propia vida en una medida más que importante. Pero el idiota, ensimismado como está, es incapaz de advertir semejante cosa. ¿No se le ocurre que el desarrollo de sus facultades y la participación política preservan su libertad? Y en segundo lugar, la libertad es la condición esencial de lo que los griegos llamaban felicidad, eudaimonía. Es lo que recuerda Arendt. De esta manera, la libertad y la felicidad quedan fuera del ámbito de vida de los idiotes y los anoetos. Del mundo antiguo a nuestro mundo ha pasado mucho tiempo, pero la figura del idiota se ha mantenido en pie. Ortega y Gasset, el gran filósofo de la sociedad de las masas, describe al hombre masa como un verdadero idiota, hombre de cabeza tosca, hombre hecho de prisa, hombre hermético, hombre que va a la deriva, hombre mimado y poco inteligente. En una palabra, hombre idiota. Pero a diferencia del idiota de antaño, el hombre masificado del siglo XX es un idiota afortunado. En efecto, desde el siglo XIX ha experimentado una mejora inédita en sus condiciones materiales de vida. La revolución científica, la revolución democrática y la revolución industrial le han brindado un mundo muy distinto al que habitaba el hombre vulgar de las sociedades premodernas, condenado a llevar una vida difícil. Nuevos bienes y servicios se ponen ahora, por doquier, a disposición del hombre masa. Las exigencias físicas y las penurias del cuerpo y de la salud decrecen cada vez más. Los sistemas políticos colocan su eje en el valor igualdad, lo que supone que las opiniones del hombre masa tienen realmente valor. El idiota que Ortega y Gasset llama hombre masa sufrirá, por tanto, una mutación sustantiva.
Allí donde el idiota griego llevaba una vida ensimismada, carente de conocimientos y, por tanto, de participación pública, el idiota masificado llevará la misma vida reducida a su propio ombligo. Pero su voz, sus gustos y sus normas, o su falta de ellas, se impondrán en la esfera pública. Así, el idiota griego era un idiota porque no tenía la voluntad ni las facultades para participar en lo que corresponde a los asuntos comunes. El idiota masificado es un idiota que no tiene las facultades para hacerlo, pero sí la voluntad. El hombre vulgar, antes dirigido, ha resuelto gobernar el mundo, anota Ortega. La participación no cura el idiotismo. En este caso, lo agrava. Se convierte en un peligro para los demás. El hombre masa reduce las exigencias públicas a sus caprichos privados. No tiene ni le interesa tener los conocimientos mínimos para la vida pública y política. Le ha sido atornillada en la cabeza la idea de que su opinión, desinformada, improvisada, superficial y previsible, tiene valor real, porque toda opinión valdría por igual. Lo invade una sensación de completitud, de perfección, que hace que sus opiniones infundadas han aparecido en su mente de la nada, no han sido conducidas por ninguna investigación ni estudio en absoluto, sino más bien acríticamente absorbidas del medio y formateadas por sus sentimientos, sean cosa cerrada y no sujeta a revisión. De ahí que pueda decirse sobre él que está ensimismado. El hermetismo nato de su alma le impide lo que sería condición previa para descubrir su insuficiencia, compararse con otros seres. Compararse sería salir un rato de sí mismo y trasladarse al prójimo. En la etapa final del siglo XX, Gilles Deleuze y Félix Guattari, dos pensadores de la izquierda posmoderna, traerán de nuevo al idiota a primer plano, pero para reivindicarlo. Ven en su ensimismamiento una fuente de creatividad. Al no mirar otra cosa más que su ombligo, el idiota supuestamente se pondría al margen de todo lo establecido y sería libre para pensar. No obstante, lo particular de este pensar, que está más allá de toda norma de pensamiento, es que demanda no la verdad, sino el absurdo. El pensar idiota se encapricha y busca reducir al mundo a su idiotez. El idiota postmoderno no pretende llegar a ninguna evidencia. Jamás se resignará a que 3 más 2 es igual a 5. Quiere lo absurdo. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Fue una de las declaraciones más altisonantes del Mayo francés de 1968, del cual no en vano son deudores estos dos pensadores. Deleuze y Guattari entienden, pues, que en los idiotas de tiempos pasados existía todavía un respeto por la idea de verdad, pero el idiota postmoderno quiere convertir lo absurdo en la fuerza más poderosa del pensamiento, es decir, crear. Por eso el idiota postmoderno vive en un mundo posverdadero, en el que ni las evidencias, ni los hechos, ni la lógica importan, y en el que decir que 2 más 2 es igual a 4 lo vuelve a uno sincofóbico. El idiota del siglo XXI, además, se ha digitalizado. Vive sobre todo en un mundo digital. Este le demanda una constante representación de sí. Hace de su vida un reality show. Nuestras tecnologías digitales solicitan la constante digitalización del mundo y de la vida. Estas tecnologías hackean la realidad y la vuelven absurda. A través de ellas edito la realidad, la mejoro, agrego cosas que en verdad no estaban o no están allí, cambio los hechos, altero mi ubicación, suprimo los defectos, agrego virtudes.
Las tecnologías digitales ilusionan al idiota, encantándole no con su realidad, sino con una hiperrealidad realmente absurda. El idiota posmoderno se siente por ello más poderoso que nunca. Tiene el mundo entero al alcance del dedo. Es un pequeño tirano. Un pequeño tirano cuyas órdenes se cumplen al instante y todo parece dispuesto a su entero servicio. A diferencia del masificado del siglo XX, diluido en la masa anónima, el idiota digitalizado es alguien con un perfil, que cuenta con las tecnologías necesarias para enseñarnos su ombligo las 24 horas del día. El idiota antiguo, al carecer de la preparación para hacerlo, no participaba en la polis y limitaba su vida a una existencia privada. El idiota masificado de la modernidad que estudia Ortega participa en la vida pública sin ninguna preparación, imponiendo sus meras opiniones en sus conversaciones cotidianas limitadas a un entorno muy reducido. El idiota digitalizado de nuestra posmodernidad también participa sin ninguna preparación, pero impone ya no siquiera sus opiniones, sino sus absurdos, sus sensaciones y sus simplonas percepciones. Para ello, dispone además de nuevas tecnologías que lo convierten en emisor de un contexto infinitamente más extenso que su entorno inmediato real. Así, inscribe su existencia en un régimen de comunicación pornocrático que publicita su intimidad. Se siente empoderado por sus burbujas digitales que constantemente le hacen sentir que tiene razón. El mundo entero lo mima. En el año 2006, Time Magazine eligió como Person of the Year, persona del año, a You, tú. Por todo esto, el idiota de estos tiempos es el más limitado y por tanto el más peligroso de todos, porque ya no reconoce sus propios límites y ni siquiera los límites de los hechos, las evidencias y la lógica. Su ombligo se ha convertido por fin en el ombligo del mundo. El idiota posmoderno se cree por encima de todo y de todos. Para empezar, uno de sus blancos favoritos es el pasado. Con una irrefrenable propensión al anacronismo y a juzgar extemporáneamente la historia, el idiota posmoderno se sube en un pedestal moral para condenar todo lo que ha ocurrido cuando él no estaba en el mundo. Lo nuevo es bueno, lo viejo es malo. De ahí que últimamente se regocije en destruir estatuas de próceres y personajes históricos importantes para muchas naciones de nuestra civilización, tales como Churchill o el mismo Colón. Porque, hay que decirlo, jamás se mete con lo que no corresponda a la propia civilización en la que vive. Jamás aplica su condenatoria vara moral a la historia y a la cultura musulmana, a las distintas naciones asiáticas o incluso a los pueblos indígenas americanos, pues eso sería etnocentrismo, xenofobia, racismo, etc. De esta forma protege, curiosamente, a sociedades y pueblos decididamente etnocéntricos que no han sido asaltados por el mandato occidental de la permanente autoagresión. Este tipo de idiota rechaza su civilización, pero la juzga desde sus propios parámetros. Condena su civilización, pero se basa en ella para elaborar la condena. No advierte que las herramientas conceptuales y críticas que pone en juego son, precisamente, una construcción o un descubrimiento de la misma civilización que desprecia hasta la médula. Lo paradójico es que tras esas mismas herramientas se esconde muy bien su sentimiento de superioridad, que debe acallar a como dé lugar. Pero de todas maneras este personaje asume, sin consultar,
que quienes habitan su sociedad y su cultura desean verlas desfallecer, y él se considera el sedicioso encargado de esta falta de eutanasia. A las demás civilizaciones y sociedades las absuelve sin dudarlo. El etnocentrismo en estos casos ha de respetarse e incluso celebrarse, porque lo suyo es puro masoquismo de manual. Quizás lo más asombroso sea que no pretenda nada parecido con otras civilizaciones o culturas, que no pretenda que, en su interior, surgiera el mismo tipo de crítica que él efectúa para con la suya. Porque si lo hiciera, lo suyo implicaría un universalismo, paradójicamente occidental, que negaría de entrada sus pretensiones contrarias a ese etnocentrismo de su propia gente, que a toda costa procura castigar. Si esto ocurriera, su oculto sentimiento de superioridad saldría por fin a la luz. Si su mismo arsenal crítico quedara en manos del otro, ya no sería un otro, sino lo mismo. Sus particularidades ya no serían irreductibles ni absolutas. Esta condena automática del pasado se lleva bien con la cultura del instante, analizada en el capítulo anterior. Conocer la historia lleva tiempo y esfuerzo. No se trata de celebrar automáticamente el pasado, pero tampoco de condenarlo sin más. Ambas actitudes son absurdas. Resulta sintomático que solo advirtamos la significación de un acontecimiento o de una persona cuando estos dejan de ser presentes y pasan a formar parte del pasado. Sin pasado, más aún, no hay significado posible. Toda conversación necesariamente involucra un pasado. Qué ininteligible le resulta al idiota un Maquiavelo, que en su exilio aún procuraba, después de un día de trabajo, quitarse la ropa cotidiana llena de fango y de mugre y ponerse paños reales y curiales para entrar en las antiguas cortes de los antiguos hombres donde, recibido por ellos amorosamente, me nutro de ese alimento que solo es el mío. Es decir, para dedicarse a la lectura de las obras pasadas, dialogar con ellas y aprender. Así el pasado está integrado en el presente, pues el presente no es nunca más que la suma de lo que fue y de los proyectos de lo que se quiere ser. Un querer ser que prescinda de un fue es imposible, porque la definición de un querer ser siempre depende de un fue. Incluso como negación absoluta del pasado, que es lo que llamamos revolución, el proyecto revolucionario precisa de ese pasado para negarlo. Pero el idiota posmoderno no es revolucionario, porque carece de todo proyecto. Su negación del pasado no está al servicio de ningún futuro, sino de su regocijo presente. La deconstrucción no está al servicio de nada más allá de sí misma. Su regocijo es siempre un carpe diem, un verdadero epicureísmo de juguete. El idiota masificado que analiza Ortega es un ignorante del pasado. En esto, insulta a la condición humana misma. Me permito citar al filósofo español a este respecto, in extenso. Kohler y otros han mostrado cómo el chimpancé y el orangután no se diferencian del hombre por lo que, hablando rigurosamente, llamamos inteligencia, sino porque tienen mucha menos memoria que nosotros. Las pobres bestias se encuentran cada mañana con que han olvidado casi todo lo que han vivido el día anterior, y su intelecto tiene que trabajar sobre un mínimo material de experiencias. Parejamente, el tigre de hoy es idéntico al de hace 6000 años, porque cada tigre tiene que empezar de nuevo a ser tigre, como si no hubiese habido antes ninguno. El hombre, en cambio,
merced a su poder de recordar, acumula su propio pasado, lo posee, lo aprovecha. El hombre no es nunca un primer hombre. Comienza desde luego a existir sobre cierta altitud de pretérito amontonado. Este es el tesoro único del hombre, su privilegio y su señal. Y la riqueza menor de ese tesoro consiste en lo que de él parezca acertado y digno de conservarse. Lo importante es la memoria de los errores, que nos permite no cometer los mismos siempre. También el desarraigo de Simone Weil es un idiota. Al mismo tiempo que Ortega arremete desde España contra el hombre masa, Weil apunta desde Francia contra el carente de raíces. Quien no echa raíces anda a la deriva, le resulta ajena toda continuidad. Un ser humano tiene una raíz en virtud de su participación real, activa y natural en la existencia de una colectividad que conserva vivos ciertos tesoros del pasado y ciertos presentimientos de futuro. Weil es muy dura en su descripción del hombre desarraigado, a quien no solo caracteriza como vulgar, sino también como infantil. La pérdida del pasado, individual o colectivo, es la gran tragedia humana. Nosotros nos hemos desprendido del nuestro como un niño que deshoja una rosa. La pérdida del pasado que desarraiga equivale a una pérdida de madurez, una renuncia a la experiencia acumulada por las generaciones. Ensimismado como está, a este desarraigado e infantilizado le resulta imposible ver que, de todas las necesidades del alma humana, ninguna más vital que el pasado. El idiota moderno es tan afortunado como ingrato, porque vive condiciones materiales de vida inigualables, pero elige desconocer los fundamentos históricos y culturales en los que semejantes condiciones han sido posibles. Mirándose el ombligo y nada más que él, no puede mirar hacia atrás y descubrir los tesoros del pasado. Por lo mismo, su mirada hacia adelante no alcanza a avisorar más que el cortísimo plazo. Así goza de un presente cuyo origen se le escapa, ni siquiera le interesa. Por eso, termina creyendo que el mundo en el que ha nacido ha surgido de la nada, como si fuera parte de la naturaleza y no de la historia. Estas masas mimadas son lo bastante poco inteligentes para creer que esa organización material y social, puesta a su disposición como el aire, es de su mismo origen, ya que tampoco falla, al parecer, y es casi tan perfecta como la natural. Es interesante advertir que Ortega no solo compara esta indiferencia hacia el pasado con el orangután, sino también con los niños al describir la psicología del hombre masa a través de dos rasgos fundamentales: la libre expansión de sus deseos vitales, por tanto de su persona, y la radical ingratitud hacia cuanto ha hecho posible la facilidad de su existencia. Uno y otro rasgo componen la conocida psicología del niño mimado. Ahora bien, hay que notar que este tipo de idiota se parece a un niño, porque ni siquiera se cuestiona el problema del pasado. Esa dimensión sencillamente no existe. No hay ninguna memoria significativa en la que abrevar. En cambio, para el idiota posmoderno de Deleuze y Guattari, el pasado existe como fuente de todos los males y se vuelve objeto de negación. El pasado nos condena, nos sujeta, impide nuestra creatividad y por eso hay que borrarlo, literalmente destruirlo. En esto, el idiota de nuestros tiempos es más un adolescente que un niño. Sabe que tiene un pasado, pero lo advierte como una amenaza, como aquello que está demorando su desarrollo y plenitud. El adolescente, como el idiota posmoderno, entiende que no puede avanzar si no se despega de todo lo anterior. Necesita renacer, precisa rehacerse.
Por otra parte, el idiota posmoderno tampoco presenta ningún proyecto, no tiene ninguna visión concreta de futuro que vaya más allá de declaraciones de sentimientos o, en el mejor de los casos, superficiales enunciaciones de fines. Su visión hacia adelante se reduce a expresiones de deseo y por eso mismo no es una visión hacia adelante, sino un presentismo absoluto. Yo deseo ahora esto, yo siento ahora esto otro. Pero los proyectos no se conforman con la mera definición de fines, sino también de medios. No solo los qué, sino también los cómo. Son los medios los que terminan de imprimir en el proyecto su mirada hacia adelante. Habrá que hacer esto si queremos lograr esto otro. El cómo pone en marcha el proceso que conduce hacia el futuro. Lo contrario es carpe diem, disfrazado de filantropía y justicia social. Pero a este idiota le han sustraído la capacidad de conectar fines con medios. El absurdo en el que se mueve y en el que desea crear, según Deleuze y Guattari, lo lleva a la postre a escoger medios absurdos para tratar de lograr sus fines. Por eso siempre se termina dando contra la pared. Valga el ejemplo del llamado lenguaje inclusivo. Al idiota le ha sido atornillada en la cabeza la idea de que urge llevar adelante una revolución del género, en la que la diferencia entre lo masculino y lo femenino, deudora de una historia patriarcal y heteronormativa, sea expulsada para siempre de nuestro mundo. Ese es su fin. Pero a la hora de elegir los medios para lograr ese mundo tolerante e inclusivo, con el que alecciona por doquier, no se le ocurre mejor idea que encontrar en nuestro lenguaje una de las mayores fuentes de las opresiones que nos aplastan. 2 letras, puntualmente, estarían estropeando nuestra igualdad, las malditas A y O, con las cuales nos referimos habitualmente a lo femenino y lo masculino. Su brillante idea consiste entonces en reemplazarlas por la E, que hace las veces de comodín inclusivo. De esta manera, el idiota posmoderno, casi como el viejo chamán que hace conjuros con su lengua especial para ver caer gotas del cielo, ya no dice todos, ni siquiera todos y todas, sino todes, para conjurar al patriarcado y verlo caer. Así como el chamán piensa que está ayudando a su tribu y reafirma su estatus dentro de su mundo social, el idiota del lenguaje inclusivo cree que está realmente incluyendo a los demás y reafirma su estatus de persone cool. Nunca fue tan fácil ser, al mismo tiempo, revolucionario y cool, desde que ambas cosas se lograban comprando la camiseta del Che Guevara, lo que al menos involucraba un desembolso dinerario. En los últimos años hemos visto emerger emojis inclusivos. Allí donde antes se tenían de color amarillo y funcionaban por su significación universal, hoy los emojis se inscriben en la lógica de lo particular hasta extremos absurdos. Su función consiste en comunicar un estado de ánimo. Hoy se mezcla con la función de reconocer la diversidad para mimar a las minorías. De esta forma, se alega, las minorías vivirán un mundo más justo e inclusivo, al ver su color de piel o su género debidamente reconocidos en estas pequeñas imágenes. Así, presentan 6 tonalidades de piel: blancos, bronceados, trigueños, marrones, negros, amarillos, pelos de todos los colores, hombres en silla de ruedas, mujeres en silla de ruedas, algunas empujan con las manos,
otras son eléctricas, hombres ciegos con bastón, mujeres ciegas con bastón. ¿Cómo elegirán su emoji correspondiente? ¿Es que acaso tendrán una traducción al braille? ¿O se trata solo de una pose para que las personas videntes adviertan semejante gesto de inclusión? Mujeres con barba, hombres embarazados, pareja de lesbianas, pareja gay, madre y madre con hijos, padre y padre con hijos, padre con hijos, madre con hijos, con uno o con dos, al lado de las figuras homosexuales, mujeres con burka, hombres con turbante. Nadie debe quedar fuera del emoji. Una ensalada hipercultural en la que todos deben sentirse incluidos. Constantemente se deben agregar nuevos emojis, porque la diversidad humana es tal que siempre existirán categorías no representadas. Esto, que quiso ser una solución a la falta de inclusión, en realidad es un problema generado por la misma solución. En efecto, en el anterior esquema de emojis abstractos, amarillos, sin sexos, ni edad, ni raza, ni religión, ni discapacidad, ni orientación sexual, cualquiera podía representar sin mayor inconveniente el estado de ánimo que quería comunicar. También puede pensarse en un ejemplo cuyo fin sea realmente serio. Pongamos por caso la lacra de las violaciones. Nadie con un mínimo de moral negaría que urge combatir este tipo de violencia que, sin contar lo que ocurre en las cárceles, sufren principalmente las mujeres. La discusión que debería darse, por lo tanto, atañe a los medios, pero es aquí donde el idiotismo aflora por doquier. En el año 2019, por ejemplo, se lanzó la canción Un violador en tu camino, también conocido como himno feminista, del grupo de mujeres feministas Las Tesis, y se convirtió en un furor internacional. En todas partes se llevaron a cabo verdaderos happenings, en los que grupos de mujeres con los ojos vendados con una cita negra y con el reglamentario pañuelo verde abortista en el cuello o en el brazo, representaban una coreografía de movimientos y señales más parecidas a una marcha militar orwelliana, más que a una performance progresista. Mientras tanto, iban entonando los versos de la canción, acusando de violadores a los policías, a los jueces, al presidente y al mismísimo Estado, redefinido como macho violador. Por doquier, estos eventos fueron presentados mediáticamente como una forma de combatir el flagelo de la violación que sufren las mujeres en el mundo. Se tomó tan en serio el asunto que incluso un equipo de fútbol de chicos menores de 17 años fue investigado y sancionado en México por haber replicado la coreografía en un video casero de manera burlona. Lo que a prácticamente nadie se le ocurrió fue decir que estas coreografías no guardaban ningún vínculo real con el fin que decían perseguir. En una palabra, que no servían para nada. Sostener que el himno feminista no disuadía a los violadores ni protegía a las mujeres equivalía casi a una herejía. Además, nadie reparaba en la evidente contradicción que supone acusar al Estado de violador y al mismo tiempo pedirle que solucione el problema de la violación y proteja a las mujeres. El feminismo es, en todas partes, una forma de estatismo. Sus demandas siempre se canalizan en última instancia por vía estatal. Pero ¿cómo se canaliza estatalmente la lacra de la violación si el mismo Estado es un violador? Las contradicciones habitan el absurdo, y el idiotismo posmoderno adora el absurdo. De más está decir que tantas entonaciones y coreografías pseudo-guerreras, tantos dedos acusadores apuntando hacia las cámaras de televisión
y tantos periodistas comprometidos con la difusión de estos eventos no sirvieron absolutamente para nada. Ningún violador resultó conmovido y las mujeres no viven hoy en un lugar más seguro que entonces. Pero el idiota mira su ombligo, y su ombligo no reporta resultados sobre la sociedad, sino sobre sí mismo. ¿Cuántos midieron los resultados concretos de estas performances y cuántos escrutan la medida en que logran la inclusión cambiando la A y la O por la E? Los resultados del idiota remiten a él mismo, y este es un engaño mayor. Su compromiso con las causas sociales no suele ser más que una forma de narcisismo. Sus propios resultados los ve reflejados en likes y en aceptación social. Esa es su medida real en todo esto. Hablar lenguaje inclusivo quizás no sirva para incluir a nadie distinto del que se esfuerza por hablarlo. Estudiar y realizar la coreografía del himno feminista quizás no sirva para salvar a ninguna mujer de ser violada, pero sirve para viralizarse a sí misma en las redes sociales y, si se tiene más suerte aún, salir en televisión. Un buen ejemplo del narcisismo que motoriza al idiota en sus búsquedas de un mundo mejor lo encontramos en el twerking o el perreo. Este consiste en un baile que se hace en cuclillas o en cuatro patas, en el que se agita la cadera y el trasero como si se estuviera manteniendo una relación sexual. Su nombre en español remite precisamente a la postura del perro en el coito. Pero ahora resulta que este baile contiene un gran potencial emancipatorio y que sirve para combatir la injusticia racial. Las protestas de Black Lives Matter, por ejemplo, se caracterizan por convertirse a menudo en sesiones colectivas de twerking. De esta manera, uno puede conjugar su necesidad de ser visto y apreciado sexualmente con la necesidad de ser considerado una persona comprometida con la vida de los afroamericanos. Ambas cosas pueden lograrse en un solo reel. A principios del 2021, Black Lives Matter publicó en Instagram un homenaje a Martin Luther King con un video en el que una mujer negra perrea en distintos lugares históricos de Washington, D.C. La mujer está vestida con un short con los colores de la bandera norteamericana y un top. El video dura 1 minuto y 20 segundos. A lo largo de toda la filmación llegamos a ver en la pantalla el rostro de la mujer menos de 15 segundos. El resto son primeros planos de su trasero agitándose en cuclillas y en cuatro patas, y eventualmente de su escote. Lo curioso del caso es que al describir su publicación, Black Lives Matter asegura que se trata de una declaración de libertad y sanación. Abogar por la descolonización de la sobresexualización de los cuerpos de las mujeres negras para recuperar antiguas danzas sagradas de liberación y bienestar. ¿Pero en qué sentido un video que no hace más que mostrar el trasero de una mujer moverse de arriba abajo en primer plano sirve para combatir la sobresexualización de las mujeres negras? Además, habría que preguntarse cuál es la relación entre el pastor bautista Luther King, con sus valores ascéticos y su ética protestante, y una danza como la descrita. Al momento de dar cuenta de qué tiene que ver el twerking con la lucha de los afroamericanos, Black Lives Matter ofrece una escueta explicación. La vergüenza de las prácticas africanas tradicionales no es nuestra. El trauma se mantiene en el cuerpo, sacúdelo. Pero si el asunto consistía en reivindicar prácticas africanas tradicionales, podríamos preguntar también ¿por qué no deformarse el labio con enormes discos, tal como lo hace una mujer Mursi, en lugar del twerking? Aquello sí que serviría para deconstruir los estereotipos sexualizados. O si de danza se trata,
¿Por qué no el tradicional Ajbatza, conocido también como el baile del pollo, por los movimientos similares al ave de corral que se ejecutan con los brazos en lugar del perreo? La respuesta es obvia, porque en el fondo es un asunto narcisista, en el que la hipersexualización del idiota y su irrefrenable deseo de ser visto y celebrado se maquilla con causas sociales canonizadas por los medios de comunicación. El idiotismo contemporáneo es tan narcisista y está tan ensimismado, pero al mismo tiempo pretende dominar lo social en tal medida que otorga a sus emociones un valor de verdad absoluta. Sus emociones rigen al mundo y a los demás. Todo lo que contrarie sus emociones debe ser negado, marginado, patologizado e incluso criminalizado. Pero ocurre que las emociones no se miden en términos de verdad o mentira. Las emociones se sienten o no. Por ello, son incapaces de determinar una verdad más allá de sí mismas. Si yo siento que soy un perro, es evidente que es verdad que siento que soy un perro, pero de ello no se sigue que efectivamente lo sea. Si yo siento que hoy seré secuestrado por extraterrestres, es verdad que siento que seré secuestrado esta noche por estas entidades, pero del mero presentir no se sigue que tal cosa ocurrirá realmente. Sin embargo, el idiota posmoderno pretende que todo lo que él siente determina la realidad. El juez último no solo de su propia vida, sino también de lo que los demás deben hacer con respecto a él, son sus emociones y sentires. En esto, el idiota también adquiere los rasgos adolescentes. Es un caprichoso, como lo llamaba Ortega y Gasset, que no soporta que los demás no se hinquen ante sus emociones. De esta forma, todo lo que pueda contrariar el contenido de sus emociones será visto como opresión. Esto va de la sociedad y la cultura a la misma biología. No hay límite alguno. Si uno no se reconoce en su propio cuerpo, no son los sentires de uno los que tienen algún problema, sino de la sociedad y la cultura altamente opresivas que han creado una sexualidad binaria en la que los cuerpos masculinos son de hombres y los cuerpos femeninos son de mujeres. Habrá entonces que deconstruir, no la propia emoción, sino la cultura que lo tensiona. Pero como la deconstrucción de la cultura no basta, y pronto se hace evidente que para conformar las propias emociones y sentires se necesitan hormonas, cirugías plásticas y otras prácticas médicas y quirúrgicas, también hay que sentar a la biología en el banquillo de los acusados. Sostener que la biología tiene que decir algo sobre la identidad de las personas se convierte en biologicismo inaceptable, puesto que la biología no nos dice nada sobre las emociones de las personas, que para el idiota de nuestra posmodernidad son soberanas últimas de la realidad. De todas maneras, continuará demandando sus hormonas subsidiadas como un derecho sin advertir la flagrante contradicción. Deleuze y Guattari admiran al idiota por negar que 3 más 2 es igual a 5. Encuentran en esta renuncia una falta de sujeción a las normas propias de un creador de mundos. Pero este apego adolescente a las emociones no crea realmente nada. Los mundos son siempre mundos compartidos. Lo contrario son ombligos, que es precisamente donde mejor se encuentra el idiota. Desesperado como está, porque los demás afirmen con él que la suma de 3 y 2 no da 5, desesperado porque los demás aprueben su ombligo, termina creando un mundo en el que las personas deben renunciar a la verdad e incluso renunciar a la orientación de las propias percepciones,
para ajustarse a lo que los idiotas dominantes de turno y sus emociones establecen. Un ejemplo interesante de esto último se ha visto hace algunos años, en España y en otros países de Hispanoamérica, con un autobús que despertó una polémica inusitada. El vehículo, diseñado por la asociación Hazte Oír, tenía una inscripción que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Semejante biologicismo despertó la ira del idiota por doquier. ¿Cómo se podía afirmar semejante cosa, habiendo personas que tienen otros sentimientos? Lo más interesante es que los ataques contra el autobús no podían más que señalar, a su vez, emociones y sentimientos. Lo llamaron el autobús transfóbico y acusaron en él un discurso de odio contra la comunidad trans. Fobias, odios. El idiota no atinaba a nada más que atribuir a sus contrincantes sentimientos negativos. El autobús fue apedreado y destruido por donde pasó, por parte de quienes tienen sentimientos positivos. Y como los sentimientos y las emociones lo resuelven todo, el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid prohibió circular el autobús al interpretar que sostener públicamente que los hombres tienen pene y las mujeres vagina es una humillación para quienes sienten lo contrario. Mutatis mutandis, decir que 3 más 2 es igual a 5 podría ser humillante para quienes sostienen que es 4. El idiota posmoderno, a diferencia del antiguo, impone su ombligo a los demás. Quienes no aceptan su ombligo, sus percepciones, sus gustos, sus emociones, sus sentimientos y sus meras opiniones basadas en ellos, serán acusados de tener malos sentimientos. Fobias, discursos de odio y otras atribuciones por el estilo se sintetizan en una acusación genérica que le encanta al idiotismo contemporáneo y que repiten los jóvenes en todas partes: falta de empatía. Nada más condenable hoy que ser señalado como alguien que padece semejante falta. Nuestra sociedad adolescente todo lo mide a través de la empatía, ya que nada tiene que ver con lo que Adam Smith, el gran filósofo de la simpatía, quería decir con ella. La capacidad de ponerse en el lugar del otro, eso sería la empatía, no implica la obligación de hacer del sentimiento y la emoción ajenos una fuerza de mayor importancia que la verdad. Los sentimientos y emociones ajenos que impactan sobre nosotros pueden y deben aún ser evaluados por nuestras percepciones y nuestra razón. ¿Se adecuan a su objeto? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué acciones implican? Pero la actual dictadura de la empatía es un régimen de posverdad que obliga a hacerse cómplices del sentir ajeno de forma automática e inexorable. Así, condena la propia percepción, estropea el uso de la razón, porque la somete a un sentimiento heterónomo que se impone sin resistencia alguna. De esta manera, tan idiota como el caprichoso es también el sumiso. Tan idiota como quien impone su ombligo es quien lo acoge sin pensar. La otra cara del capricho es la sumisión. No hay una sin otra. Por eso, no hay idiota que imponga sin idiota que se deje alegremente imponer. El sumiso será reconocido como el campeón de la empatía, precisamente por renegar de sus percepciones y olvidar su razón. Se trata de una transacción lamentable. La suspensión de sus propias facultades a cambio de la aprobación social y mediática. Así, el sumiso está siempre dispuesto a contrariar lo que ve, lo que oye, incluso lo que él mismo siente, además de negar lo que pasa por su cabeza,
con tal de cumplir las normas de la empatía. Si una mujer le dice que es un hombre, no dudará ni un segundo en incluso llamarlo persona gestante. Si le dicen que deje de decir leche materna porque ofende a las mujeres que se autoperciben como hombres, celebrará la decisión. Si un hombre de 52 años le dice que en verdad es una niña de 6 años, no vacilará ni un momento en conseguirle padres adoptivos. Si le dicen que la masculinidad es tóxica, no dudará en deconstruir la suya, tomando cursos y talleres a esos efectos. Si le dicen que su piel blanca implica privilegios que debe repudiar, se pondrá muy feliz al enterarse de que Coca-Cola está promoviendo cursos para aprender a ser menos blanco. Desprecio para con el pasado, dificultad para establecer un proyecto para el futuro, incapacidad para vincular medios con fines, ensimismamiento y narcisismo, sujeción acrítica al régimen de las emociones. El idiotismo es la ideología medular de la sociedad adolescente. El idiota es todo menos un mayor de edad. El idiota no acoge el atrévete a pensar kantiano. Pero la ideología idiotista no la abrazan solo los jóvenes, sino también los adultos adolescéntricos. Esto no significa, naturalmente, que todos los jóvenes y todos los adultos se adhieran a ella. Sabemos con Foucault que donde hay poder hay resistencia, y por fortuna son cada vez más los que resisten las oleadas dominantes de idiotez.